El libro del Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Cada hombre y su familia vinieron con Jacob: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Todas las almas que descendieron de Jacob fueron 70, pues José ya estaba en Egipto. José murió, así como todos sus hermanos y toda aquella generación. Los hijos de Israel fueron fecundos, se multiplicaron abundantemente, se hicieron muy fuertes, y la tierra se llenó de ellos. Entonces surgió un nuevo rey en Egipto que no conocía a José, y dijo a su pueblo: «Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. Vayamos con astucia para manejar esta situación, no sea que se multipliquen aún más, y si estalla una guerra, se unan a nuestros enemigos, luchen contra nosotros y luego se marchen del país». Por ello, pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos con trabajos forzados. Construyeron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, lo que causaba gran inquietud a los egipcios. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargando sus vidas con trabajos pesados en argamasa, ladrillos y todo tipo de labor en el campo. Todo lo que les imponían era con rigor. El rey de Egipto habló había 2 parteras hebreas, una llamada Séfora y la otra Fúa. El rey de Egipto les dijo: «Cuando atiendan a las mujeres hebreas en su parto, observen en los asientos de nacimiento. Si es un hijo varón, mátenlo, pero si es una hija, déjenla vivir». Sin embargo, las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado. Dejaron que los niños vivieran. Entonces el rey de Egipto llamó a las parteras y les preguntó: «¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado vivir a los niños varones?». Las parteras respondieron al faraón: «Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son fuertes y dan a luz antes de que lleguemos a asistirlas. Por eso, Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso, y como las parteras temían a Dios, Él les concedió familias propias». Entonces, el faraón dio esta orden a todo su pueblo: «Todo hijo varón que nazca, échenlo al río, pero dejen vivir a las hijas». Un hombre de la casa de Leví tomó por esposa a una hija de Leví. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño hermoso, lo escondió durante 3 meses, pero cuando ya no pudo ocultarlo más, preparó una cesta de juncos, la recubrió con brea y resina, colocó al niño dentro y la dejó entre los juncos a la orilla del río. Su hermana se quedó a cierta distancia para ver lo que sucedería con él. La hija del faraón bajó al río para bañarse, mientras sus doncellas caminaban por la orilla. Al ver la cesta entre los juncos, envió a una de sus criadas para que la trajera. Cuando la abrió, vio al niño, y éste lloraba. Entonces sintió compasión por él, y dijo: «Es uno de los hijos de los hebreos». En ese momento la hermana del niño se acercó y preguntó a la hija del faraón: «¿Quieres que llame a una nodriza de entre las mujeres hebreas para que críe al niño para ti?». La hija del faraón respondió: «Ve». La joven fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críalo para mí, y yo te pagaré tu salario». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: «Porque lo saqué del agua». Pasó el tiempo, y cuando Moisés ya era adulto, salió a ver a sus hermanos y observó sus trabajos forzados. En ese momento, vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a su alrededor y, al comprobar que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, salió nuevamente y vio a 2 hebreos peleando entre ellos. Entonces le dijo al que actuaba mal: «¿Por qué golpeas a tu compañero?». Pero éste le respondió: «¿Quién te ha puesto por jefe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?». El hombre respondió a Moisés: «¿Quién te ha hecho juez y gobernante sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?». Moisés sintió miedo y dijo: «Ciertamente, este asunto se ha descubierto». Cuando el faraón se enteró de lo sucedido,
buscó matar a Moisés, pero él huyó de su presencia y se refugió en la tierra de Madián, donde se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo para sacar agua y llenar los abrevaderos para dar de beber al rebaño de su padre. Sin embargo, unos pastores llegaron y las echaron. Moisés se levantó en su defensa, las ayudó y dio de beber al rebaño. Al regresar ellas a Reuel, su padre, éste les preguntó, ¿por qué volvieron tan pronto hoy? Ellas respondieron, un egipcio nos libró de los pastores y también sacó agua para nosotras y dio de beber al rebaño. Entonces Reuel dijo a sus hijas, ¿dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron allí? Llámenlo para que venga a comer. Moisés aceptó quedarse a vivir con aquel hombre, quien le dio a su hija Séfora por esposa. Ella tuvo un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, diciendo, soy un extranjero en tierra extraña. Pasó el tiempo, y el rey de Egipto murió. Los hijos de Israel gemían bajo el peso de la esclavitud y clamaron a Dios. Su clamor llegó ante él, y Dios escuchó sus lamentos. Entonces Dios recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, miró a los hijos de Israel, y se compadeció de ellos. Moisés cuidaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día, llevó el rebaño al otro lado del desierto, y llegó al monte de Dios, Horeb. Allí, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés miró, y vio que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Entonces dijo, me acercaré para ver este gran espectáculo, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El Señor continuó, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus opresores. Conozco bien sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel, el lugar donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Ahora, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y he visto también la opresión con que los egipcios los maltratan, con el cual los egipcios los han oprimido. Ahora ve, porque te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Dios le dijo, ciertamente estaré contigo y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, servirán a Dios en este monte. Moisés dijo a Dios, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Así les dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a ustedes. Dios añadió, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todas las generaciones. Ve y reúne a los ancianos de Israel, y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció diciendo, he visto claramente lo que les han hecho en Egipto, y he decidido sacarlos de la opresión de Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, a una tierra que fluye leche y miel. Ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permítenos ir, por favor, un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, a menos que sea obligado por una mano poderosa.
Entonces extenderé mi mano y golpearé a Egipto con todos mis prodigios que haré en medio de él. Después de eso, él los dejará ir. Además, haré que este pueblo halle favor ante los ojos de los egipcios, y cuando se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a las que vivan en su casa joyas de plata, joyas de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Moisés respondió, pero, ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? ¿Y si dicen, el Señor no se te ha aparecido? El Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Moisés respondió, una vara. Dios le dijo, tírala al suelo. Moisés la tiró, y la vara se convirtió en una serpiente, de la cual Moisés huyó. Entonces el Señor le dijo, extiende tu mano y tómala por la cola. Tómala por la cola. Moisés extendió la mano, la agarró, y la serpiente volvió a convertirse en una vara en su mano. Esto será para que crean que el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se te ha aparecido. El Señor le dijo también, ahora pon tu mano en tu pecho. Moisés la metió en su pecho, y cuando la sacó, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Dios le dijo, vuelve a poner tu mano en tu pecho. Moisés la metió de nuevo en su pecho, la sacó, y al verla, se había vuelto de nuevo como la otra carne. Dios añadió, si no creen en ti ni prestan atención a la voz de la primera señal, creerán en la voz de la segunda señal. Y si no creen en estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces tomarás agua del río, y la verterás sobre la tierra seca, y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Moisés dijo al Señor, ay, Señor, no soy elocuente, ni antes ni después de que hablaste a tu siervo. Soy torpe de habla y de lengua lenta. El Señor le respondió, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién hace al mudo, al sordo, al que ve o al ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré contigo en tu boca, y te enseñaré lo que debes decir. Moisés dijo, ay, Señor, te ruego que envíes a quien tú quieras. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, no está Aarón, el levita, tu hermano. Sé que él puede hablar bien. Además, él viene a tu encuentro, y cuando te vea, se alegrará en su corazón. Tú hablarás con él, y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré contigo en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que debéis hacer. Él será tu portavoz ante el pueblo, y será como una boca para ti, y tú serás para él como Dios. Tomarás en tu mano la vara con la que harás los milagros. Moisés fue a ver a Jetro, su suegro, y le dijo, déjame ir, por favor, a regresar a Egipto para ver cómo están mis hermanos, si aún viven. Jetro le dijo, ve en paz. El Señor le habló a Moisés y le dijo, vuelve a Egipto porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Entonces Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un asno y regresó a la tierra de Egipto. Moisés tomó la vara de Dios en su mano, y el Señor le dijo a Moisés, cuando regreses a Egipto, asegúrate de hacer delante de Faraón todos los milagros que te he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón para que no deje ir a mi pueblo. Dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, y si no, si te niegas a dejarlo ir, he aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Aconteció en el camino, que el Señor se encontró con él, y buscó matarlo. Entonces, Sípora tomó una piedra afilada, cortó el prepucio de su hijo y lo arrojó a sus pies, diciendo, seguramente eres para mí un esposo de sangre. Así que lo dejó ir, y ella dijo, un esposo de sangre eres por la circuncisión. El Señor dijo a Aarón, ve al desierto a encontrar a Moisés. Y él fue, lo encontró en el monte de Dios, y lo besó. Moisés le contó a Aarón todas las palabras del Señor que lo había enviado, y todos los signos que le había mandado hacer. Moisés y Aarón se reunieron con todos los ancianos de los hijos de Israel, y Aarón les habló todas las palabras que el Señor había dicho a Moisés, e hizo los milagros ante los ojos del pueblo. El pueblo creyó,
Y cuando oyeron que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Luego Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebren una fiesta en el desierto. Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: El Dios de los hebreos se nos ha aparecido. Déjanos ir, te lo suplicamos, 3 días de camino en el desierto para sacrificar al Señor nuestro Dios. El Señor, nuestro Dios, no sea que caiga sobre nosotros con peste o con espada. El rey de Egipto les dijo: ¿Por qué Moisés y Aarón están haciendo que el pueblo se detenga de su trabajo? Vuelvan a sus cargas. Y Faraón añadió: He aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y ustedes les hacen descansar de sus trabajos. Faraón ordenó ese mismo día a los capataces del pueblo y a sus oficiales, diciendo: Ya no les daréis paja para hacer ladrillos como antes, que vayan ellos mismos a recoger la paja, y el número de ladrillos que hacían antes lo seguirán haciendo. No les disminuiréis nada de su trabajo, porque están ociosos. Por eso claman diciendo: Déjanos ir y sacrificar a nuestro Dios. Aumentadles más trabajo para que trabajen en ello y no presten atención a palabras vanas. Los capataces del pueblo salieron con los oficiales y hablaron al pueblo diciendo: Así dice Faraón, no les daré paja. Id a buscarla donde podáis encontrarla, pero no disminuiréis en nada vuestra tarea. Así que el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto a recoger rastrojo en lugar de paja. Los capataces los apuraban diciendo: Cumplid con vuestro trabajo, las tareas diarias como cuando había paja. Y los oficiales de los hijos de Israel, a quienes los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, fueron golpeados y se les exigió: ¿Por qué no habéis cumplido con vuestra tarea de hacer ladrillos ni ayer ni hoy como antes? Entonces, los oficiales de los hijos de Israel vinieron y clamaron a Faraón diciendo: ¿Por qué tratas así a tus siervos? No se nos da paja a tus siervos, y nos dicen que hagamos ladrillos, y he aquí, tus siervos son golpeados, pero la culpa está en tu propio pueblo. Pero él les dijo: Sois unos ociosos, sois unos ociosos. Por eso decís: Déjanos ir a sacrificar al Señor. Vayan ahora y trabajen, no se les dará paja, pero deberán cumplir con la cantidad de ladrillos. Los oficiales de los hijos de Israel vieron que la situación era grave, pues se les había dicho que no disminuyeran en nada su tarea diaria. Entonces se encontraron con Moisés y Aarón, que estaban en el camino cuando salían de la presencia de Faraón, y les dijeron: Que el Señor los mire y los juzgue, porque ustedes han hecho que nos aborrezcan ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniendo una espada en sus manos para matarnos. Moisés regresó al Señor y dijo: Señor, ¿por qué has tratado tan mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que fui a hablar en tu nombre a Faraón, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo en absoluto. Y el Señor le respondió a Moisés: Ahora verás lo que voy a hacer con Faraón, pues con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará fuera de su tierra. Y Dios habló a Moisés diciéndole: Yo soy el Señor, y me aparecí a Abraham, a Isaac, y a Jacob me di a conocer como Dios Todopoderoso, pero con mi nombre Jehová no me conocieron. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra de su peregrinaje, en la cual fueron extranjeros, y he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios tienen en esclavitud, y he recordado mi pacto. Por lo tanto, dile a los hijos de Israel: Yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, os libraré de su esclavitud, os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré como pueblo mío, y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios, y os llevaré a la tierra sobre la cual juré darla a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por herencia. Yo soy el Señor.
Moisés habló así a los hijos de Israel, pero no le hicieron caso, a causa de la angustia de espíritu y la cruel esclavitud. Y el Señor habló a Moisés, diciéndole: Ve y habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Y Moisés dijo delante del Señor: He aquí, los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, que soy de labios incircuncisos? Y el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio instrucciones. Estos son los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, los cuales fueron enviados a hablar con los hijos de Israel y con el rey Faraón de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Hanoc, Falú, Esrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una mujer cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví, según sus generaciones: Gersón, Coat y Merari. Los años de vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simí, según sus familias. Los hijos de Coat fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los años de vida de Coat fueron 133 años. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Estas son las familias de Leví, según sus generaciones. Amram tomó por mujer a Jocabed, hermana de su padre, y ella le dio a luz a Aarón y Moisés. Los años de vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar fueron Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafán y Sitri. Aarón tomó por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Nashón, y ella le dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coraitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Putiel, y ella le dio a luz a Fines. Estos son los principales linajes de los levitas según sus generaciones. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas, según sus familias. Estos son Aarón y Moisés, a quienes el Señor dijo: Sacaréis a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, según sus ejércitos. Ellos fueron los que hablaron con el rey Faraón de Egipto para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Estos son Moisés y Aarón. Y sucedió el día en que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, que el Señor le dijo a Moisés: Yo soy el Señor, habla tú a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Y Moisés dijo ante el Señor: He aquí, soy de labios incircuncisos, ¿cómo oirá Faraón mi voz? Y el Señor le dijo a Moisés: Mira, yo te he puesto como un Dios ante Faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará con Faraón para que deje ir a los hijos de Israel de su tierra. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto, pero Faraón no os escuchará. Entonces yo extenderé mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos y a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de entre ellos. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor les mandó. Así lo hicieron. Y Moisés tenía 80 años. Moisés tenía 80 años, y Aarón tenía 83 años cuando hablaron con Faraón. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando Faraón os diga: Haced un milagro para vosotros, entonces dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón, y se convertirá en serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron ante Faraón, y hicieron como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Faraón también llamó a los sabios y hechiceros, los magos de Egipto, y ellos también hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara al suelo, y se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón tragó sus varas, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. El Señor le dijo a Moisés:
El corazón de Faraón está endurecido, se niega a dejar ir al pueblo. Ve ante Faraón por la mañana, él sale al agua, y te pondrás a su encuentro junto al río. Tomarás la vara que se convirtió en serpiente en tu mano, y le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has querido escuchar. Así dice el Señor: con esto sabrás que yo soy el Señor. Mira, heriré con la vara que tengo en mi mano sobre... El Señor le dijo a Moisés: di a Aarón que tome tu vara, y extienda tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre en toda la tierra de Egipto, tanto en los recipientes de madera como en los de piedra. Moisés y Aarón hicieron como el Señor les mandó. Levantaron la vara y golpearon las aguas del río ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Los peces que estaban en el río murieron, y el río apestó. Los egipcios no pudieron beber del agua del río, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Los magos de Egipto también hicieron lo mismo con sus encantamientos, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Faraón se dio la vuelta y se fue a su casa, sin tomar esto en cuenta. Y todos los egipcios alrededor del río murieron de sed, pues no podían beber el agua del río. 7 días después de que el Señor golpeó el río, el Señor le habló a Moisés: ve ante Faraón y dile: así dice el Señor, dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si te niegas a dejarlos ir, mira, golpearé todos tus límites con ranas. El río traerá ranas en abundancia, que subirán y entrarán en tu casa, en tu dormitorio, sobre tu cama, en la casa de tus siervos, sobre tu pueblo, en tus hornos y en tus canastos de amasar. Las ranas estarán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. El Señor le habló a Moisés y le dijo: di a Aarón que extienda su mano con la vara sobre los arroyos, los ríos y los estanques, y haga que las ranas suban sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron toda la tierra de Egipto. Los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, y trajeron ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que haga sacrificios al Señor. Moisés le respondió a Faraón: tú decides cuándo debo rogar al Señor por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas desaparezcan de tus casas y queden solo en el río. Y Faraón respondió: mañana. Moisés dijo: sea según tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tú. Las ranas se apartarán de ti, de tus siervos y de tu pueblo, y permanecerán solo en el río. Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, y Moisés clamó al Señor por causa de las ranas que él había traído contra Faraón. El Señor hizo según la palabra de Moisés, y las ranas murieron en las casas, en las aldeas y en los campos. Las reunieron en montones, y la tierra se apestó. Pero cuando Faraón vio que había descanso, endureció su corazón y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. El Señor dijo a Moisés: di a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra, para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y lo hicieron, pues Aarón extendió su mano con la vara y golpeó el polvo de la tierra, y éste se convirtió en piojos que infestaron a los hombres y a los animales. Todo el polvo de la tierra se transformó en piojos por toda la tierra de Egipto. Los magos intentaron hacer lo mismo con sus encantamientos para sacar piojos, pero no pudieron. Entonces hubo piojos sobre los hombres y sobre los animales. Los magos le dijeron a Faraón: esto es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció, y no les hizo caso, como el Señor lo había dicho. El Señor le dijo a Moisés: levántate temprano por la mañana y preséntate ante Faraón, pues él saldrá al agua, y dile: así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me sirva.
Si no lo haces, mira, yo me enviaré enjambres de moscas sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y en tus casas. Las casas de los egipcios estarán llenas de enjambres de moscas, y también el terreno donde se encuentren. Y en ese día apartaré la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no haya enjambres de moscas allí, para que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Haré una distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana sucederá esto. El Señor lo hizo así, y vino un grave enjambre de moscas en la casa de Faraón, en las casas de sus siervos y en toda la tierra de Egipto, que se corrompió por causa del enjambre. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: «Vayan a sacrificar a su Dios en la tierra». Y Moisés respondió: «No podemos hacer esto, pues sacrificaríamos lo que es una abominación para los egipcios ante sus ojos. No nos apedrearían. Iremos 3 días de camino al desierto, y allí sacrificaremos al Señor nuestro Dios, como Él nos lo mandó». Faraón dijo: «Los dejaré ir para que sacrifiquen al Señor su Dios en el desierto, pero no se alejen mucho. Rueguen por mí». Moisés respondió: «Voy a salir de tu presencia y rogaré al Señor para que el enjambre de moscas se aleje de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, mañana, pero que Faraón no se engañe más». Moisés salió de la presencia de Faraón y rogó al Señor. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, quitando los enjambres de moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni una sola. Faraón endureció su corazón en ese momento, y tampoco quiso dejar ir al pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Ve ante Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Si te niegas a dejarlos ir y los retienes, mira, la mano del Señor caerá sobre tu ganado, que está en el campo, sobre los caballos, los asnos, los camellos, los bueyes y las ovejas. Habrá una gran plaga, pero haré distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto. No morirá ni uno solo de los hijos de Israel». El Señor fijó un tiempo diciendo: «Mañana el Señor hará esto en la tierra». Y al día siguiente, el Señor hizo lo que había dicho. Todo el ganado de Egipto murió, pero no murió ni uno solo del ganado de los hijos de Israel. Faraón envió a investigar, y vio que no había muerto ni un solo animal del ganado de los israelitas. A pesar de esto, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: «Tomen un puñado de cenizas del horno, y que Moisés las esparza hacia el cielo, ante los ojos de Faraón. Se convertirá en polvo fino por toda la tierra de Egipto, y será una úlcera que brotará con llagas sobre el hombre y sobre las bestias en toda la tierra de Egipto». Tomaron las cenizas del horno, y se presentaron ante Faraón, y Moisés las esparció hacia el cielo. Entonces se convirtieron en úlceras que brotaron con llagas sobre el hombre y sobre las bestias. Los magos no pudieron presentarse ante Moisés debido a las úlceras, porque también les habían salido a ellos y a todos los egipcios. El Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor le había dicho a Moisés. El Señor le dijo a Moisés: «Levántate temprano por la mañana y preséntate ante Faraón, y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Porque en este tiempo enviaré todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Pues ahora extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con pestilencia, y serás exterminado de la tierra. En verdad, por esta razón te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Sin embargo, ¿te exaltarás contra mi pueblo y no los dejarás ir? Mira, mañana a esta hora haré que caiga sobre ti una gran granizada como nunca ha habido en Egipto, desde sus cimientos hasta ahora. Por lo tanto, envía ahora y recoge tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque sobre todo hombre y bestia que se encuentre en el campo y no sea llevado a casa, caerá el granizo y morirán». Quien temió la palabra del Señor entre los siervos de Faraón, hizo que sus siervos y su ganado se refugiaran en las casas, pero el que no prestó atención a la palabra del Señor dejó a sus siervos y su ganado en el campo.
El Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo sobre toda la tierra de Egipto, sobre el hombre, sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en todo Egipto». Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos con granizo, y el fuego corría por el suelo. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, y cayó granizo y fuego mezclados, muy graves, como nunca antes había habido en toda la tierra de Egipto, desde que fue una nación. El granizo golpeó toda la tierra de Egipto, matando a todo lo que estaba en el campo, tanto a hombres como a bestias, y destruyó toda la hierba del campo y rompió todos los árboles. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: «He pecado esta vez. El Señor es justo, y yo y mi pueblo somos malvados. Rueguen al Señor, porque ya es suficiente, que no haya más truenos y granizo. Trueno y granizo, y te dejaré ir, y no permanecerás más tiempo». Y Moisés le dijo: «Tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos hacia el Señor, y el trueno cesará, y ya no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. Pero en cuanto a ti y tus siervos, sé que aún no temerán al Señor Dios». El lino y la cebada fueron golpeados, porque la cebada ya estaba en espiga, y el lino estaba en flor, pero el trigo y el centeno no fueron golpeados porque aún no habían crecido. Moisés salió de la ciudad de Faraón, extendió sus manos al Señor, y los truenos y el granizo cesaron, y la lluvia no cayó sobre la tierra. Cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, volvió a pecar, y endureció su corazón, él y sus siervos. El corazón de Faraón se endureció, y no quiso dejar ir a los hijos de Israel, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Ve a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estos mis signos ante él, y para que puedas contarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos las cosas que he hecho en Egipto, y mis señales que he realizado entre ellos, para que sepan que yo soy el Señor». Moisés y Aarón fueron ante Faraón y le dijeron: «Así dice el Señor Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo te negarás a humillarte ante mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si te niegas a dejarlo ir, mira que mañana traeré langostas a tus territorios, y cubrirán la faz de la tierra, de modo que no se podrá ver el suelo. Comerán lo que haya quedado después del granizo, y devorarán todos los árboles que crecen en el campo. Llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cosas que ni tus padres ni los padres de tus padres han visto desde el día que estuvieron sobre la tierra hasta este día». Y se volvió y salió de la presencia de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: «¿Hasta cuándo será este hombre un obstáculo para nosotros? Deja ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No sabes aún que Egipto está destruido?». Y Moisés y Aarón fueron llamados nuevamente ante Faraón, y él les dijo: «Vayan a servir al Señor su Dios». «¿Pero quiénes irán?». Y Moisés respondió: «Iremos con nuestros jóvenes y con nuestros viejos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestros rebaños y nuestros ganados, porque hemos de celebrar una fiesta al Señor». Y Faraón les dijo: «Que el Señor esté con ustedes, como yo les dejaré ir a ustedes y a sus niños. Cuidado, porque el mal está ante ustedes. No será así. Vayan solo los hombres a servir al Señor, como lo han pedido». Y los echaron de la presencia de Faraón. Y el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para que las langostas suban sobre ella, y coman toda la hierba de la tierra, todo lo que el granizo haya dejado». Y Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo venir un viento del este sobre la tierra durante todo el día y toda la noche. Cuando amaneció, el viento del este trajo las langostas, y éstas subieron sobre toda la tierra de Egipto, y se posaron en todas sus costas. Eran tan numerosas que nunca antes hubo langostas como ellas, ni las habrá después,
cubrieron toda la superficie de la tierra, de modo que la tierra se oscureció. Comieron toda la hierba de la tierra y todos los frutos de los árboles que el granizo había dejado, y no quedó nada verde, ni en los árboles ni en las plantas del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó rápidamente a Moisés y a Aarón y les dijo: «He pecado contra el Señor, su Dios, y contra ustedes. Ahora, por favor, perdonen mi pecado solo esta vez, y rueguen al Señor, su Dios, que retire de mí esta plaga de muerte». Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor, y el Señor envió un fuerte viento del oeste, que se llevó las langostas y las echó al Mar Rojo, no quedando ni una sola langosta en todo Egipto. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad que se pueda sentir». Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo una espesa oscuridad en toda la tierra de Egipto durante 3 días. No se veían unos a otros, ni ninguno se levantó de su lugar durante esos 3 días. Pero todos los hijos de Israel tuvieron luz en sus moradas. Faraón llamó a Moisés y le dijo: «Id y servid al Señor, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas, que también los niños vayan con ustedes». Moisés respondió: «Tú también debes darnos sacrificios y holocaustos para que podamos ofrecerlos al Señor, nuestro Dios. Nuestros animales también irán con nosotros. No quedará ni un solo pie atrás, porque de ellos debemos tomar para servir al Señor, nuestro Dios, y no sabemos con qué debemos servir al Señor hasta que lleguemos allí». Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no los dejó ir. Faraón le dijo: «Lárgate de aquí. Ten cuidado, no veas más mi rostro, porque el día que veas mi rostro, morirás». Moisés respondió: «Has hablado bien, no veré más tu rostro». Y el Señor le dijo a Moisés: «Aún traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de eso te dejará ir, y cuando te deje ir, te echará de allí por completo. Ahora habla al pueblo y que cada uno pida prestado a su vecino. Cada mujer pedirá a su vecina joyas de plata y de oro, y el Señor dará al pueblo favor ante los egipcios». Además, Moisés era muy respetado en la tierra de Egipto, tanto ante los siervos de Faraón como ante el pueblo. Moisés dijo: «Así dice el Señor: a medianoche saldré en medio de Egipto, y morirán todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que está en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está moliendo en el molino, y todos los primogénitos de los animales, y habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca lo ha habido, ni lo habrá jamás. Pero contra los hijos de Israel no habrá ni un solo perro que mueva su lengua, ni contra hombre ni contra animal, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios e Israel. Todos tus siervos vendrán a mí, y se inclinarán ante mí, diciendo: vete tú y todos los que te siguen, y después de eso yo saldré». Moisés salió de la presencia de Faraón con gran ira. El Señor le dijo a Moisés: «Faraón no os escuchará, para que se multipliquen mis maravillas en la tierra de Egipto». Moisés y Aarón realizaron todos estos milagros delante de Faraón, pero el Señor endureció el corazón de Faraón, de modo que no permitió que los hijos de Israel salieran de su tierra. El Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: «Este será para ustedes el inicio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según las casas de sus padres, un cordero por casa. Y si la familia fuera demasiado pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano tomarán uno, conforme al número de las personas, según lo que cada uno pueda comer. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo matará al atardecer. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes de la puerta y en el travesaño superior de las casas en las que lo comerán. Comerán la carne esa noche, asada al fuego, con pan sin levadura, y con hierbas amargas la comerán. No comerán de él crudo ni cocido en agua,
sino asado al fuego, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Y no dejarán nada de él hasta la mañana. Lo que quede hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Así lo comerán, con los lomos ceñidos, los zapatos puestos en los pies y el bastón en la mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor, porque yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos Yo pasaré por la tierra de Egipto esa noche, y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animales, y contra todos los dioses de Egipto ejecutaré juicio. Yo soy el Señor. Y la sangre será para ustedes una señal en las casas donde estén. Y cuando yo vea la sangre, pasaré por encima de ustedes, y la plaga no los destruirá cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día será para ustedes un recordatorio, y lo celebrarán como fiesta al Señor a lo largo de sus generaciones. Lo guardarán como fiesta por estatuto perpetuo. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Desde el primer día, quitarán la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma pan con levadura desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. En el primer día habrá una convocatoria sagrada, y en el 7º día habrá una convocatoria sagrada. No se hará ningún trabajo en esos días, excepto lo que cada uno debe comer. Eso solamente se podrá hacer. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué a sus enemigos de la tierra de Egipto. Por lo tanto, observarán este día a lo largo de sus generaciones como un estatuto perpetuo. En el primer mes, el día 14 del mes, al anochecer, comerán pan sin levadura hasta el día 21 del mes. Al anochecer. Durante 7 días no se encontrará levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de toda la congregación de Israel, ya sea un extranjero o un nativo de la tierra. No comerán nada con levadura. En todas sus moradas comerán pan sin levadura. Entonces, Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: elijan un cordero según sus familias y maten la Pascua. Luego tomarán un ramo de hisopo, lo sumergirán en la sangre que está en el tazón, y marcarán el dintel y los 2 postes laterales de las casas con la sangre. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes laterales, el Señor pasará por encima de esa puerta, y no permitirá que el destructor entre en sus casas para herirlos. Observen este rito como un estatuto para ustedes y para sus hijos por siempre. Y cuando lleguen a la tierra que el Señor les dará, conforme a lo que ha prometido, guardarán este servicio. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este servicio?, ustedes les dirán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. Y el pueblo se inclinó y adoró. Los hijos de Israel hicieron como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. A medianoche, el Señor hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que estaba en su trono, hasta el primogénito del prisionero que estaba en la cárcel, y todos los primogénitos del ganado. Faraón se levantó esa noche, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa en la que no hubiera un muerto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: levántense, salgan de entre mi pueblo, tanto ustedes como los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor, como han dicho. También lleven sus rebaños y sus ganados, como han dicho, y váyanse, pero bendíganme también. Los egipcios presionaron al pueblo para que se fuera rápidamente, porque decían: todos seremos muertos. El pueblo tomó su masa antes de que fermentara, sus cubos de amasar, atados en sus ropas sobre sus hombros. Los hijos de Israel hicieron conforme a lo que Moisés les mandó, y pidieron a los egipcios joyas de plata, joyas de oro y ropa, y el Señor dio al pueblo gracia ante los egipcios, de manera que ellos les prestaron lo que pedían, y despojaron a los egipcios.
Los hijos de Israel partieron de Ramsés a Sucot, unos 600,000 hombres a pie, sin contar a los niños, y una multitud mixta también fue con ellos, junto con sus rebaños y ganados, y mucho ganado. Hicieron pan sin levadura. Los panes que hicieron con la masa que trajeron de Egipto no fueron leudados, porque fueron echados rápidamente de Egipto, y no pudieron esperar, ni tampoco prepararon provisiones para sí mismos. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Al final de esos 430 años, en el mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esa noche debe ser observada por el Señor, porque fue la noche en que los sacó de Egipto. Esta es la noche del Señor, para ser observada por todos los hijos de Israel en sus generaciones. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero todo siervo comprado por dinero, cuando lo haya circuncidado, podrá comer de ella. Ningún extranjero ni jornalero comerá de ella. Se comerá en una sola casa. No sacarás nada de la carne fuera de la casa, ni romperás ningún hueso de ella. Toda la congregación de Israel lo guardará. Y cuando un extranjero habite contigo y quiera celebrar la Pascua al Señor, todos los varones de su casa deben ser circuncidados, y entonces podrá participar en ella, y será como uno nacido en la tierra. Ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Una misma ley será para el que nazca en la tierra, y para el extranjero que habite entre ustedes. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, tal como el Señor lo había mandado. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como lo mandó el Señor. Y sucedió que en ese mismo día, el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, por medio de sus ejércitos. El Señor habló a Moisés, diciendo: santifica para mí todos los primogénitos, todo lo que abra el vientre entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, es mío. Y Moisés dijo al pueblo: recuerda este día en que saliste de Egipto, de la casa de esclavitud, porque con mano fuerte el Señor te sacó de este lugar. No se comerá pan leudado. Hoy saliste en el mes de Abib, y cuando el Señor te haya introducido en la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, la cual juró a tus padres darles, una tierra que fluye leche y miel, entonces guardarás este servicio en este mes. Durante 7 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día será una fiesta para el Señor. Durante 7 días comerás pan sin levadura, y no se verá pan leudado contigo, ni levadura en todo tu territorio. Y explicarás a tu hijo en ese día, diciendo: esto se hace por lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y será una señal para ti en tu mano, y un memorial entre tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque con mano fuerte el Señor te sacó de Egipto. Por lo tanto, guardarás esta ordenanza en su tiempo, de año en año. Y será que cuando el Señor te haya traído a la tierra de los cananeos, tal como te lo juró a ti y a tus padres, y te la haya dado, apartarás para el Señor todo lo que abra el vientre, y todo primogénito que nazca de un animal que tengas. Los machos serán del Señor. Y todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero, y si no lo redimes, entonces le romperás el cuello, y a todo primogénito de tus hijos lo redimirás. Y será que cuando tu hijo te pregunte en el futuro, diciendo: ¿qué es esto?, le responderás: con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Y cuando el faraón se negó a dejarnos ir, el Señor mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como de los animales. Por eso, yo sacrifico al Señor todo lo que abre el vientre, siendo machos, pero a todos los primogénitos de mis hijos los redimo. Y será como una señal en tu mano y como frontales entre tus ojos, porque con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto. Y sucedió que cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era el más corto, porque Dios dijo: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto.
Pero Dios guió al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel salieron de Egipto armados. Moisés tomó los huesos de José con él, porque José había hecho jurar firmemente a los hijos de Israel diciendo: «Ciertamente, Dios os visitará, y cuando lo haga, llevaréis mis huesos de aquí con vosotros». Y partieron de Sucot, y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos durante el día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y por la noche, en una columna de fuego para darles luz, para que pudieran caminar de día y de noche. No se apartó de delante del pueblo ni la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: «Habla a los hijos de Israel, que den la vuelta, y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón. Frente a él acamparán junto al mar, y el faraón pensará que los hijos de Israel están atrapados en la tierra, pues el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del faraón para que los persiga, y me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor». Y lo hicieron así. Cuando se le informó al rey de Egipto que el pueblo había huido, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: «¿Por qué hemos hecho esto, de dejar ir a Israel para que no nos sirviera más?». El faraón preparó su carroza y reunió a su ejército, tomando 600 carros seleccionados y todos los carros de Egipto, con capitanes sobre cada uno de ellos. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y él persiguió a los hijos de Israel. Los hijos de Israel salieron con mano levantada, pero los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, sus jinetes y su ejército, alcanzándolos cuando acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Cuando el Faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron la vista y vieron que los egipcios marchaban tras ellos, y tuvieron gran miedo. Los hijos de Israel clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: «¿Acaso no había tumbas en Egipto, que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto, sacándonos de Egipto? ¿No te lo dijimos en Egipto? Déjanos en paz, para que sirvamos a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto». Moisés les respondió: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Y el Señor dijo a Moisés: «¿Por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel». El Señor le dijo a Moisés que ordenara al pueblo avanzar, pero que levantara su vara, y extendiera su mano sobre el mar para dividirlo, de modo que los hijos de Israel pudieran caminar por el medio del mar sobre tierra seca. El Señor también dijo que endurecería el corazón de los egipcios, y ellos los seguirían. De esta manera, Él recibiría honra sobre el faraón, sus carros y sus jinetes, y los egipcios sabrían que Él es el Señor. El ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se movió y se puso detrás de ellos. La columna de nube también se apartó de su frente y se puso detrás, quedando entre los campamentos de los egipcios y de Israel. Para los egipcios era una nube oscura, pero para Israel daba luz durante la noche, de modo que no se acercaron unos a otros durante toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que el mar retrocediera con un fuerte viento del este durante toda la noche, convirtiendo el mar en tierra seca, y las aguas quedaron divididas. Los hijos de Israel caminaron por el medio del mar sobre tierra seca, con las aguas siendo un muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los siguieron, entrando con todos los caballos, carros y jinetes del faraón en medio del mar. Cuando llegó la guardia de la mañana, el Señor miró hacia el ejército de los egipcios. La columna de fuego y de nube perturbó al ejército de los egipcios, quitándoles las ruedas de sus carros, lo que dificultó su avance, de modo que los egipcios dijeron: «Huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios». Y el Señor le dijo a Moisés:
extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el mar volvió a su fuerza cuando amaneció. Los egipcios intentaron huir, pero el Señor los hundió en medio del mar. Las aguas regresaron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar tras ellos, y no quedó ni uno de ellos. Los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca en medio del mar, con las aguas siendo un muro a su derecha y a su izquierda. Así el Señor salvó a Israel ese día de la mano de los egipcios. Y cuando Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar, vio la gran obra que el Señor había hecho sobre los egipcios. El pueblo temió al Señor y creyó en él y en su siervo Moisés. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor, diciendo: Cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. El caballo y su jinete ha arrojado al mar. El Señor es mi fortaleza. La fuerza y el cántico son mi salvación. Él es mi Dios, y le prepararé un lugar, el Dios de mi Padre, y le exaltaré. El Señor es un hombre de guerra, su nombre es el Señor. El carro de Faraón y su ejército los ha arrojado al mar. Sus capitanes elegidos también se ahogaron en el mar Rojo. Las profundidades los cubrieron, se hundieron en el fondo como piedra. Tu mano derecha, oh Señor, se ha hecho gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Y en la grandeza de tu excelencia, derribaste a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, la cual los consumió como paja, y con el soplo de tus narices, las aguas se juntaron, el torrente se mantuvo firme como un muro, y las profundidades se congelaron en el corazón del mar. El enemigo dijo: Perseguiré, los alcanzaré, dividiré el botín, mi deseo será satisfecho en ellos. Sacaré mi espada, mi mano los destruirá. Pero tú soplaste con tu viento, y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién, oh Señor, es como tú entre los dioses? ¿Quién es como tú, glorioso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Tú extiendes tu mano derecha, la tierra los tragó. Tú, en tu misericordia, guiaste al pueblo que redimiste. Lo condujiste con tu fuerza hacia tu santa morada. Los pueblos oirán y se asombrarán. El dolor se apoderará de los habitantes de. Entonces los príncipes de Edom se asombrarán. Los valientes de Moab se llenarán de temor. El pánico se apoderará de todos los habitantes de Canaán. El miedo y el terror caerán sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo, estarán como piedras inmóviles hasta que tu pueblo pase, oh Señor, hasta que el pueblo pase, el cual tú has comprado. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu herencia, en el lugar, oh Señor, que tú has preparado para habitar, en el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará por los siglos de los siglos. Porque el caballo de Faraón entró con sus carros y jinetes en el mar, y el Señor hizo que las aguas del mar volvieran sobre ellos, pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca en medio del mar. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondió: Cantad al Señor, porque se ha glorificado grandemente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Así Moisés hizo salir a Israel del mar Rojo, y luego entraron en el desierto de Shur. Caminaron 3 días por el desierto y no hallaron agua, y cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso se le llamó Mara, y el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ¿Qué beberemos? Y él clamó al Señor. El Señor le mostró un árbol, que cuando Moisés lo arrojó en las aguas, éstas se hicieron dulces. Allí les dio una estatua y un decreto, y allí los probó, diciendo: Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no traeré sobre ti ninguna de estas enfermedades que traje sobre los egipcios, porque yo soy el Señor, tu sanador. Y llegaron a Elim.
donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Luego partieron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el 15º día del segundo mes, después de salir de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y los hijos de Israel les dijeron: «Ojalá hubiéramos muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud». Entonces el Señor dijo a Moisés: «He aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá a recoger una porción diaria para probarlos, si caminarán según mi ley o no. Y sucederá que en el 6º día prepararán lo que traigan, y será el doble de lo que recogen a diario». Y Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: «Por la tarde sabrán que el Señor os sacó de la tierra de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Él. ¿Y qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros?». Y Moisés dijo: «Sucedió que cuando el Señor os dé carne para comer por la tarde, y pan en la mañana hasta quedar satisfechos, sabréis que el Señor ha oído vuestras murmuraciones, las cuales murmuráis contra Él. Y lo que sois no es contra nosotros, sino contra el Señor». Moisés habló a Aarón y le dijo: «Di a toda la congregación de los hijos de Israel: acérquense ante el Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones». Y sucedió que cuando Aarón habló a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí que la gloria del Señor apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés diciendo: «He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles: por la tarde comeréis carne, y por la mañana estaréis llenos de pan, y sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios». Y sucedió que en la tarde las codornices subieron y cubrieron el campamento, y por la mañana el rocío estaba sobre el campamento. Alrededor del campamento, cuando se levantó el rocío, miraron y vieron que sobre la superficie del desierto había algo pequeño y redondo, tan pequeño como la escarcha en el suelo. Y cuando los hijos de Israel lo vieron, dijeron unos a otros: «Es maná», porque no sabían qué era. Y Moisés les dijo: «Este es el pan que el Señor os ha dado para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Recojan de él cada uno según lo que pueda comer, 1 homer por cada persona, conforme al número de los que están en su tienda. Tomen cada uno para los que están en su casa». Y los hijos de Israel hicieron así, recogiendo unos más y otros menos. Cuando lo midieron con 1 homer, el que había recogido mucho no tuvo de más, y el que había recogido poco no tuvo falta. Recogió cada uno conforme a lo que podía comer. Y Moisés les dijo: «Nadie deje de ello para el día siguiente». Pero ellos no escucharon a Moisés, y algunos dejaron de él hasta la mañana siguiente, y criaron gusanos y apestaron. Entonces Moisés se enojó con ellos, y lo recogieron cada mañana, cada uno conforme a lo que podía comer, y cuando el sol se calentaba, se derretía. Y sucedió que en el 6º día recogieron el doble de pan, 2 homers por cada uno, y todos los jefes de la congregación vinieron a contárselo a Moisés. Y él les dijo: «Esto es lo que el Señor ha dicho: mañana será el descanso del sábado santo para el Señor. Horneen lo que quieran hornear, y cocinen lo que quieran cocinar. Jornen hoy, y vean que lo que sobrequede, guárdenlo para conservarlo hasta la mañana». Y lo guardaron hasta la mañana, como Moisés les mandó, y no apestó ni había gusanos en él. Entonces Moisés les dijo: «Coman hoy, porque hoy es sábado para el Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Durante 6 días lo recogerán, pero el 7º día, que es el sábado, no habrá nada». Y sucedió que algunos del pueblo salieron el 7º día a recoger, pero no encontraron nada. Y el Señor dijo a Moisés: «¿Hasta cuándo rehusarán guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren, el Señor les ha dado el sábado, por lo tanto, les da el pan de 2 días en el 6º día. Quédese cada uno en su lugar,
no salga de su casa el séptimo día. Así que el pueblo descansó el séptimo día. La casa de Israel llamó a eso maná, y era como semilla de cilantro blanca, y su sabor era como obleas hechas con miel. Y Moisés dijo: Esto es lo que el Señor ha mandado. Tomen un homer de él para ser guardado para sus generaciones, para que vean el pan con el cual los alimenté en el desierto cuando los saqué de la tierra de Egipto. Y Moisés dijo a Aarón: Toma una vasija y pon un homer de maná en ella, y guárdalo ante el Señor para que se conserve para sus generaciones, como el Señor mandó. Así que Aarón lo guardó ante el Señor. El testimonio debe ser guardado. Y los hijos de Israel comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a una tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán. Ahora bien, un homer es la 10ª parte de un efa. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, según sus jornadas, conforme al mandato del Señor, y acamparon en Refidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera. Por lo tanto, el pueblo discutió con Moisés y le dijo: Danos agua para beber. Y Moisés les respondió: ¿Por qué discutís conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tenía sed allí, y murmuraron contra Moisés diciendo: ¿Por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y Moisés clamó al Señor diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y lleva contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la que golpeaste el río. Ve, que yo estaré allí ante ti sobre la roca en Horeb, y tú golpearás la roca, y saldrá agua de ella para que el pueblo beba. Y Moisés lo hizo ante los ojos de los ancianos de Israel, y llamó al lugar Masa y Meriba, por la disputa de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿Está el Señor entre nosotros o no? Tentaron al Señor diciendo: ¿Está el Señor entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y luchó contra Israel en Refidim, y Moisés le dijo a Josué: Elige hombres, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cima del monte con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo lo que Moisés le dijo, y luchó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron al monte. Sucedió que cuando Moisés alzaba las manos, Israel prevalecía, pero cuando las bajaba, Amalec ganaba. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostuvieron sus manos, uno de un lado y el otro del otro, y sus manos permanecieron firmes hasta la puesta del sol. Entonces Josué derrotó a Amalec y a su pueblo con la espada. El Señor le dijo a Moisés: Escribe esto como memorial en un libro, y recítaselo a Josué, porque yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Moisés construyó un altar y le puso por nombre Jehová Nisi, porque dijo: Porque el Señor ha jurado que tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Cuando Jetro, el sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Dios había hecho por Moisés y por Israel, su pueblo, y que el Señor había sacado a Israel de Egipto, entonces Jetro, el suegro de Moisés, tomó a Séfora, la esposa de Moisés, después de que la había enviado de regreso con sus 2 hijos, de los cuales el nombre del uno era Gersón, porque dijo: He sido un extranjero en tierra ajena, y el nombre del otro era Elazar, porque dijo: El Dios de mi padre fue mi ayuda, y me libró de la espada de Faraón. Jetro, el suegro de Moisés, vino con sus hijos y su esposa a Moisés en el desierto, donde acampó cerca del monte de Dios. Y le dijo a Moisés: Yo, tu suegro Jetro, he venido a ti, y tu esposa y sus 2 hijos están con ella. Moisés salió a recibir a su suegro, lo saludó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro sobre su bienestar. Luego entraron en la tienda, y Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por causa de Israel, y todas las dificultades que les habían acontecido en el camino, y cómo el Señor los había librado. Jetro se alegró por toda la bondad que el Señor había mostrado a Israel, a quien había librado de la mano de los egipcios.
Y Jetro dijo: Bendito sea el Señor, que os ha librado de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, que ha librado al pueblo de debajo de la mano de los egipcios. Ahora sé que el Señor es mayor que todos los dioses, porque en aquello en que los egipcios se enorgullecieron, Él fue sobre ellos. Y Jetro, el suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios, y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con él en la presencia de Dios. Israel comiera pan con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés tuvo que juzgar al pueblo, y el pueblo se quedaba junto a Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿Qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, mientras todo el pueblo está de pie ante ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen algún asunto, vienen a mí, y yo juzgo entre ellos, y les hago saber los estatutos de Dios y sus leyes. El suegro de Moisés le dijo: Lo que estás haciendo no está bien. Ciertamente te cansarás tú y este pueblo que está contigo, porque este trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Escucha ahora mi voz. Te daré un consejo, y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo ante Dios, y lleva las causas a Dios. Enseñarás las ordenanzas y leyes, y les mostrarás el camino que deben seguir y el trabajo que deben hacer. Además, debes buscar de entre todo el pueblo hombres capaces, que teman a Dios, hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre ellos como jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10, para que ellos juzguen al pueblo en todo momento. Será que todo asunto importante lo traerán ante ti, pero los asuntos pequeños los juzgarán ellos mismos. Así será más fácil para ti, y ellos compartirán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, podrás soportarlo, y todo este pueblo también irá a su lugar en paz. Moisés escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Eligió a hombres capaces de entre todo Israel y los puso como jefes sobre el pueblo, líderes de miles, líderes de cientos, líderes de 50 y líderes de 10, y ellos juzgaron al pueblo en todo momento. Las causas difíciles las trajeron a Moisés, pero los asuntos pequeños los juzgaron ellos mismos. Luego, Moisés dejó que su suegro se fuera, y éste regresó a su propia tierra. Éxodo capítulo 19. En el tercer mes, cuando los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Después de salir de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, y allí Israel se asentó frente al monte. Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, y el Señor le dijo desde el monte: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Ustedes han visto lo que hice a los egipcios, y cómo los llevé sobre alas de águila, y los traje hacia mí. Ahora si obedecen verdaderamente mi voz y guardan mi pacto, entonces serán para mí un tesoro peculiar sobre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que deberás decir a los hijos de Israel. Moisés subió y llamó a los ancianos del pueblo, y les presentó todas las palabras que el Señor le había mandado. Todo el pueblo respondió al unísono: Todo lo que el Señor ha hablado, lo haremos. Moisés llevó las palabras del pueblo al Señor, y el Señor le dijo a Moisés: He aquí, vengo a ti en una nube densa, para que el pueblo oiga cuando hable contigo, y crean en ti para siempre. Moisés relató las palabras del pueblo al Señor, y el Señor le dijo: Ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y que laven sus ropas. Prepárense para el tercer día, porque en el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Establecerás límites alrededor del pueblo y les dirás: Cuídense de no subir al monte ni de tocar su borde. Cualquiera que toque el monte será ciertamente condenado a muerte. Nadie podrá tocarlo, sino que será apedreado o atravesado por flechas, ya sea hombre o animal, no quedará con vida.
Cuando suene la trompeta de manera prolongada, podrán subir al monte. Moisés bajó del monte hacia el pueblo, santificó al pueblo, y ellos lavaron sus ropas, y dijo al pueblo: «Estén listos para el tercer día, no se acerquen a sus esposas». Y sucedió que al tercer día, por la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una nube espesa sobre el monte, y el sonido de una trompeta muy fuerte, de manera que todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios, y se detuvieron en la parte inferior del monte. El monte Sinaí estaba cubierto por completo de humo, porque el Señor descendió sobre él en fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte tembló con gran fuerza. Cuando el sonido de la trompeta se prolongó y se hizo más fuerte, Moisés habló, y Dios le respondió con voz. El Señor descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cima del monte, y el Señor llamó a Moisés a la cima del monte, y Moisés subió. El Señor le dijo a Moisés: «Ve abajo, advierte al pueblo que no traspase los límites para acercarse al Señor, para que no muchos de ellos mueran. También los sacerdotes que se acerquen al Señor santifíquense, no sea que el Señor se manifieste contra ellos». Moisés dijo al Señor: «El pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado poner límites alrededor del monte y santificarlo». Y el Señor le respondió: «Ve, baja, pero luego subirás tú y Aarón contigo. No dejes que los sacerdotes ni el pueblo traspasen los límites para subir al monte. El Señor, para que Él no se manifieste contra ellos». Entonces Moisés bajó hacia el pueblo y les habló. Éxodo 20. Y Dios pronunció todas estas palabras diciendo: «Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás ninguna imagen esculpida, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas bajo la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero muestro misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente a quien tome su nombre en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No harás ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. La tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo». Y todo el pueblo vio los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, se apartaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: «Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos». Moisés les dijo al pueblo: «No temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis». Y el pueblo se quedó a lo lejos, y Moisés se acercó a la espesa oscuridad donde estaba Dios, y el Señor dijo a Moisés: «Así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. No haréis dioses de plata ni dioses de oro para poner junto a mí. Un altar de tierra me harás, y sobre él ofrecerás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todos los lugares donde haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti, y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra,
No lo edificarás con piedra labrada, porque si levantas una herramienta sobre él, lo habrás profanado. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que no se descubra tu desnudez sobre él. Y así concluimos el contenido de hoy. Nos gustaría saber qué opinas de todo lo que hemos compartido. ¿Qué has aprendido? ¿Hay algo que te haya impactado o que te gustaría profundizar más? Déjanos tu comentario aquí abajo. Nos encantaría leer tu opinión. No olvides darle me gusta si te ha gustado el video y suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.